Buenos días, muchas gracias a todos los medios de comunicación por acudir a esta rueda de prensa. Ya saben que me gusta 2 o 3 veces al mes hacer una valoración sobre la actividad parlamentaria. Y creo que viene además muy al hilo de lo que ha acontecido esta última semana, donde el Gobierno de la ciudad ha informado de su plan estratégico, ha presentado su plan estratégico, o más bien el plan estratégico de el señor Mustafa Berchan y de Coalición por Melilla, que no tiene absolutamente nada que ver con el plan estratégico del Gobierno de España y del Partido Socialista. Y digo por qué. Porque el Gobierno de España, el Gobierno socialista, nos ha vuelto a engañar a todos los ceutíes y melillenses. 5 meses después del anuncio de Pedro Sánchez y a continuación de los secretarios de Estado en ambos territorios anunciando un plan especial para Ceuta y para Melilla, no hay absolutamente nada 5 meses después. Nos han tomado el pelo descaradamente. ¿Y por qué digo esto? Bien, porque el pasado julio, tras los anuncios del secretario de Estado, del presidente del Gobierno, de que el Gobierno de España se iba a poner a trabajar en un plan especial urgente para Ceuta y Melilla, los senadores del Partido Popular de Melilla y también el de Ceuta, le preguntamos al Gobierno de España, concretamente al Ministerio de Política Territorial, le preguntamos que tras las declaraciones del secretario de Estado para la Unión Europea en su visita a las ciudades de Ceuta y de Melilla han venido acompañadas de sendas informaciones, tanto en comisiones parlamentarias como a través de los medios de comunicación social, sobre la preparación y puesta en marcha de un plan global específico para ambas ciudades. Y así le preguntamos que cómo iban avanzando esos trabajos para la elaboración de este plan global para las 2 ciudades, cuáles son los aspectos específicos que se abordarían en el mismo y, en tercer lugar, cuál era la fecha prevista por el Gobierno de España para su puesta en marcha. Bien, pues como una imagen vale más que 1000 palabras, el Gobierno de España, el Gobierno socialista, ha solventado esta cuestión con esta respuesta. Vean ustedes el plan global especial de Ceuta y Melilla. Vean ustedes la tomadura de pelo que paso a leer a continuación y que os voy a hacer llegar a todos los medios de comunicación, porque esto es un despropósito absoluto. Y de verdad lamentamos mucho y profundamente que nos hayan engañado de esta manera. 5 meses después, el Ministerio de Política Territorial nos contesta a los senadores del Partido Popular que, en relación con la pregunta de referencia, se informa que el Ministerio de Política Territorial tiene encomendado facilitar la coordinación e impulsar la actuación de la Administración General del Estado en las ciudades de Ceuta y Melilla. Es decir, no nos dicen nada. A tal fin, cabe señalar que ese ministerio trabaja en un análisis de la situación de la Administración General del Estado en las ciudades autónomas que sirva de base para identificar posibles opciones y propuestas de futuro. Así han resuelto la cuestión del Plan Global Especial para Ceuta y Melilla el Gobierno socialista. Es impresentable, es una tomadura de pelo. Ahora entendemos esos relatos vacíos de la señora Mo y de la vicepresidenta del Gobierno, la señora Rojas, esos relatos vacíos, donde no nos venían a decir nada y donde no apuntaban una sola propuesta concreta. Bien, pues 5 meses después siguen estudiando y acabará la legislatura y seguirán estudiando, pero es que el Gobierno se viene estudiado y se viene aprendido. Y al Gobierno de España se viene conociendo todos los territorios de nuestro país. Y Ceuta y Melilla forman parte de España y, por tanto, tienes que conocer la realidad. Y si no la conoce el Gobierno de España, el Partido Socialista, tienen representantes aquí, la señora Rojas y la señora Mo, en este caso vicepresidenta primera del Gobierno y delegada del Gobierno, para que le informe cuáles son nuestras necesidades, cuáles son las medidas que hay que adoptar para afrontar un futuro de prosperidad en Ceuta y en Melilla. ¿Cuáles son los cambios que tenemos que abordar en nuestras ciudades a nivel normativo, a nivel legislativo y también a nivel de modelo? Ese modelo
que la señora Rojas anunciaba permanentemente cuando estaba en la oposición de que había que cambiar ese modelo productivo de Melilla, cuando las circunstancias eran radicalmente distintas. Resulta que tras 2 años y medio de la señora Rojas en el gobierno de la ciudad y tras bastantes años más de la señora Mo en la delegación del gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno del Partido Socialista y de los comunistas no tienen ni idea de lo que hay que hacer con Melilla. Ni idea. Pero es que tampoco tienen voluntad política. Es que tampoco tienen compromiso de ningún tipo. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, os voy a hacer llegar a todos los medios de comunicación, como he dicho, las preguntas que hemos formulado al Ministerio y las respuestas, porque es absolutamente decepcionante. Es absolutamente decepcionante. La conclusión que sacamos es que Ceuta y Melilla se han convertido en un problema para la izquierda. Se han convertido en un problema para el gobierno de Pedro Sánchez. Pero lo que no saben ellos es que el problema verdaderamente lo tenemos los ceutíes y melillenses con este gobierno de España y con este gobierno local. Insisto, la señora Mo y la señora Gloria Rojas tienen que dar explicaciones sobre esta tomadura de pelo del gobierno de España. No tenemos absolutamente nada de ese plan global y es absolutamente decepcionante. Y perdónenme la indignación, pero es que 5 meses después no podemos encontrarnos en este punto aún. Y ahora voy a hilar con ese plan estratégico que el Gobierno de la ciudad hace unos días presentaba en Melilla. Porque es que, claro, teniendo en cuenta que el Gobierno de España no tiene absolutamente nada y el Gobierno de la ciudad presenta su plan estratégico, ¿qué pinta la vicepresidenta primera en este Gobierno de Melilla? ¿Qué pinta la señora Rojas? Que ha sido incapaz de impulsar el plan nacional de su gobierno, del gobierno socialista para Melilla, y el partido mayoritario que sostiene el gobierno, el que gobierna verdaderamente Coalición por Melilla, el jefe del Ejecutivo, el señor Aberchán, el presidente en la sombra de Melilla, es el que presenta su propio plan estratégico, sin haber coordinado absolutamente nada con el Gobierno de España, sin que la vicepresidenta primera del Gobierno sepa absolutamente nada de lo que va este plan estratégico. Es un despropósito, perdónenme, es un despropósito. Es que produciría risa si no estuviésemos ante una situación tan grave como la que estamos atravesando los melillenses. Eso, otra tomadura de pelo, que si me permiten, además, la alinean diciendo que buscaban con este plan estratégico el consenso. Mentira, mentira. No buscaban el consenso ni lo han buscado nunca. Si no son capaces ni de consensuarlos en el seno del Gobierno de la ciudad. Si no son capaces ni de consensuarlo con el Gobierno de España cuando tienen los mismos colores las dos administraciones. ¿Qué nos están contando de consenso? El consenso es hablar, es incluir propuestas, es contar con el principal partido político de Melilla, que es el Partido Popular, el que ganó las elecciones y que por una carambola del destino hizo que no formásemos gobierno por, como bien dijo el presidente Imbroda en la Convención Nacional, por veleidades de uno, por miserias de otro y por cuestiones particulares del actual presidente tránsfuga que tiene la ciudad autónoma. Si no, el Partido Popular estaría gobernando porque tiene el apoyo mayoritario de los melillenses. Bien, pues eso sería el consenso. Un consenso falaz. No hay consenso. No hay consenso en el seno del Gobierno, tampoco lo hay con el resto de formaciones políticas. Miren, y le voy a dar algún detalle. El 10 de mayo fue la última convocatoria de grupo de trabajo de este plan estratégico. El 10 de mayo fue la última vez que se convocó el grupo de trabajo. Bien, pues el 4 de octubre, 6 meses después prácticamente, envían una documentación a todos los grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario Popular en este caso, con las conclusiones del plan estratégico. Y 2 días después, el 6 de octubre, convocan la presentación de este plan estratégico. Díganme ustedes dónde está ahí el consenso. No nos enviaron la documentación el lunes día 4 para votar absolutamente nada, sino como hecho consumado.
Hecho, consumado. Este es el plan estratégico del señor Mustafa Berchán, que contempla todas las propuestas trasnochadas, permítanme, que lleva vendiendo a esta ciudad desde hace 24 años y que no ha tenido nunca el apoyo mayoritario de los melillenses. Por eso el señor Berchán, después de 24 años, no ha ganado una sola elecciones, ninguna de las elecciones a las que ha concurrido, porque su programa, sus propuestas son trasnochadas, y no están enfocadas en el interés general. Y voy a dar algunos detalles de este plan estratégico. Mire, este plan estratégico está elaborado con datos del año 2016, 2017, 2018 y 2019. Por tanto, nace caducado. Un plan estratégico que se va a aprobar a final de 2021 y no contempla ni datos del año 2020, que además, con el detalle no menor de que las circunstancias del 2016, 17, 18 y 19 son radicalmente distintas a las de 2020 y 2021. Radicalmente distintas. ¿En qué mundo vive este gobierno? ¿En qué mundo vive este gobierno? Es que no está ni actualizada el año 2020, con lo que se ha vivido a nivel nacional, a nivel mundial y a nivel local con una pandemia. Bien, de verdad, es que no hay por dónde coger este plan estratégico. Pero miren, además el proyecto más importante que recoge este plan estratégico es ganar terreno al mar. Por cierto, lo que llevamos defendiendo desde el Partido Popular desde hace muchísimos años, y hemos encontrado siempre la oposición de todos los que ahora dicen que el proyecto más grande debe ser ganar terreno al mar. Bienvenidos sean a la luz, Pero como todo lo hacen mal, dicen que hay que ganar terreno al mar, pero a la misma vez suprimen el proyecto de ampliación del puerto que el Partido Popular no solo defendió, sino que presupuestó con 295 millones de euros en los presupuestos generales del Estado del año 2018 y que además defendió ante todas las instituciones, puertos del Estado, Gobierno de España y a nivel europeo. Es decir, un proyecto de ampliación del puerto presupuestado con todos los informes positivos, pero dice este gobierno, dice Coalición por Melilla, que es que como no tiene el proyecto, el informe de impacto medioambiental, pues que es mejor prescindir de él. Pero ¿cómo se va a prescindir del proyecto más importante para la ciudad, que es ganar terreno al mar? ¿Cómo se va a prescindir de eso? Y entonces ellos proponen sustituirlo. Y proponen sustituirlo por una isla que nadie conoce, que no tiene proyecto, que no está presupuestada, que no tiene ningún informe. Es decir, nos están tomando el pelo. Miren, y si el único argumento que utilizan es que no cuenta con el informe de impacto medioambiental, desde el Partido Popular somos generosos, le damos la solución. La Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su artículo 61.1c, recoge específicamente la posibilidad de excepcionar ese informe medioambiental, de impacto medioambiental, por una cuestión de interés público, como es el caso del puerto, la ampliación del puerto de Melilla, que no es una propuesta del Partido Popular, que es una cuestión de interés público, que por ahí, entre otras muchas cosas, pasa el desarrollo futuro de Melilla, de ganar terreno al mar. Por tanto, con ese 61.1c de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se podría excepcionar ese informe de impacto medioambiental que dicen que como no tenemos, pues eliminan de un plumazo la ampliación del puerto comercial de Melilla. Por tanto, es una locura, es un despropósito. Pero voy a ahondar un poco más. Hablan de que el futuro está en un aeropuerto intercontinental. Intercontinental somos de hace muchos años. Esto es el chascarrillo. Intercontinental porque unimos varios continentes. Es decir, eso ya unimos dos continentes. Por tanto, nuestro aeropuerto ya es intercontinental. Eso es otra de las fantasías del señor Berchán. Pero pero hablan de un aeropuerto internacional. ¿De verdad el futuro de Melilla pasa por ahí? Eliminamos la ampliación del puerto, 300 millones de euros para pues no sé, atender una demanda histórica absurda, sin sentido y trasnochada del señor Berchán. De verdad, estamos en este punto, nos encontramos en este punto, no lo podemos permitir los melillenses. Y además, otro detalle de este plan estratégico.
Las empresas de base tecnológica nos dicen que no. Nos dicen que no. Es decir, una de las vías ya puestas en marcha por parte del Partido Popular, la atracción de empresas de base tecnológica que permitiría aprovecharnos de nuestro régimen fiscal especial y salvar el hándicap más importante que tenemos, que es el transporte, el sobrecoste del transporte, porque podríamos producir y exportar intangibles. Y nos dice este plan estratégico que no. Definitivamente no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Miren, no había voluntad política de consenso ninguno. Esto es el caramelito del señor Mustafa Brechán, que tenía que reflejar en un documento pues todas sus propuestas trasnochadas desde hace 24 años que le han hecho perder todas las elecciones a las que ha concurrido. Y además tampoco existe voluntad de poner en marcha absolutamente nada, porque miren, desde el Partido Popular presentamos nuestro plan estratégico especial conjuntamente con la ciudad de Ceuta, por cierto, con la que llevamos caminando desde hace más de 20 años, porque con nuestros problemas particulares compartimos muchas demandas similares que adquieren mucho más fuerza cuando se defienden conjuntamente. Y aprobamos ese plan estratégico en el Partido Popular de Ceuta, que gobierna en la ciudad de Ceuta, donde se sentaban las bases del desarrollo presente y futuro de Melilla, que ya el gobierno de Imbroda puso en marcha estando en el gobierno de la ciudad. ¿Dónde está la universidad que ellos dicen que apoyan? El objetivo tienen que ser 5.000 estudiantes. No han hecho absolutamente nada. La profesora universitaria, la vicepresidenta primera, que dice que es profesora universitaria y no ha tenido ninguna empatía con la universidad, no ha hecho absolutamente nada. Tenían el proyecto de Correos, no lo han llevado a cabo, no han ampliado las titulaciones universitarias, no han puesto un solo euro para impulsar la universidad en Melilla. Tampoco han trabajado en la implantación de empresas del juego, que fue otra de las vías que establecimos desde el Partido Popular de Melilla. No han trabajado en absolutamente nada de las bases que ya estaban puestas para continuarlas. El turismo. Ahora se ponen muchas medallas de hay que defender el turismo, hay que potenciar el turismo en Melilla. Miren, con que hubiesen hecho lo que le dejamos presupuestado, lo que le dejamos cerrado, lo que le dejamos acordado con la principal empresa de cruceros del mundo, que tenían que hacer un pantalán para que atracasen los cruceros de lujo y tampoco lo han hecho. Pues ya llegan tarde. Si apoyan el turismo, ya llegan tarde. Por tanto, es un plan estratégico que verdaderamente ni hace un diagnóstico real de Melilla, ni plantea propuestas de presente y de futuro para Melilla. Y consenso ninguno. Y tampoco hay voluntad política de impulsar verdaderamente una acción conjunta para dar soluciones a las empresas melillenses, a nuestros ciudadanos, y al final hacer una Melilla próspera. No hay, porque aquí hay otros intereses que muevan a este Gobierno. Este Gobierno continúa unido, apelmazado en el odio contra el Partido Popular. Ya está. Su único objetivo es que el Partido Popular no vuelva a gobernar. Eso es lo único que une a este Gobierno. Y prueba de ello es que el Gobierno de España va por una vía, el Gobierno de la ciudad va por otra. El plan estratégico del Gobierno de la ciudad es el plan de Mustafa Brechán y el plan estratégico del Gobierno de España no existe. Nos han engañado de nuevo. Y ahora me pongo a su entera disposición por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Sí, bueno, el pasado miércoles, si no me equivoco, se hizo la presentación de este plan estratégico y es que eso fue lo que dijo exactamente el que presentó el plan estratégico, el director del plan estratégico, si no me equivoco, que, bueno, las empresas de base tecnológica, las pequeñitas, pero que las grandes no. Y la pregunta del Partido Popular es ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuáles son los grandes problemas que nosotros tenemos para la implantación de empresas? Pues nosotros tenemos un régimen fiscal muy atractivo para que puedan venir las empresas a instalarse en Melilla. Pero ¿cuál es el problema? Que para la exportación de productos tenemos un sobrecoste del transporte. Y no se ha desarrollado ese Real Decreto para bonificar el transporte de mercancías. No se ha desarrollado todavía. Por tanto, si nuestro gran hándicap es la exportación de los productos que se producen en Melilla por el sobrecoste que produce, no nos hace competitivos, ¿qué hay que producir en Melilla? Intangible que se pueda exportar sin necesidad de pagar ese sobrecoste del transporte. Y eso hilado a que tenemos una fiscalidad especial que permite que las empresas tengan bonificaciones por implantarse en Melilla, ¿cuál es la razón que hace pensar
que no tienen que implantarse las empresas de base tecnológica, como afirmaron en la presentación del plan estratégico. Es que estamos rotundamente y absolutamente en contra de ese planteamiento. Es que con esos planteamientos es muy difícil que pretendan buscar el consenso. Esto es el provincianismo del señor Mustafa Brechán, ni más ni menos. Nada, gracias a vosotros, como siempre, y ahora os haremos llegar la pregunta concreta que hicimos y la respuesta, y la fantástica respuesta del Gobierno de España, que sobre todas las cosas, nos ha producido tristeza, porque ni hay compromiso, ni hay voluntad, ni hay ganas, ni hay proyecto, ni hay interés por el futuro de esta ciudad. Y es una pena. Por eso tendremos que llegar desde el Partido Popular para dar luz a todas las sombras que en los últimos años vienen de la mano del Gobierno de la ciudad y del Gobierno de España a la ciudad.